La derrota como destino manifiesto, ese ha sido el signo fundamental de la contrarrevolución en los últimos 60 años, a sueldo del dólar estadounidense, aliada con lo más rancio de la ultraderecha o con cierta izquierda oportunista y decadente, inventando campañas que nunca llegan a nada. Los enemigos del socialismo en Cuba han acumulado un historial de derrotas que no parece que vaya a cerrarse pronto. De todo ello estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hoy es 19 de abril y se cumple un aniversario más de la victoria cubana en Playa Girón. Nuestra primera victoria, como cantaría para la eternidad Sara González. Días antes, el 16 de abril de 1961, Fidel declararía el carácter socialista de la revolución cubana. En menos de 72 horas fue rechazada la intentona militar. Aquello fue la génesis de lo que luego se convertiría en cultura de la derrota para nuestros adversarios. Pero dejemos que sean los muchachos del canal El Martillo los que nos hablen más sobre estos hechos. Entre los días 15 y 19 de abril, fuerzas mercenarias armadas, organizadas y dirigidas por la CIA intentaron establecer una cabeza de playa en Girón, crear un gobierno provisional y solicitar apoyo de Estados Unidos y de la OEA. Un plan sin fisuras que culminaría con un masivo apoyo popular a los invasores. Pero como ya sabemos, ocurrió todo lo contrario. El pueblo cubano defendió su revolución. Y en menos de 72 horas los mercenarios fueron derrotados. Pese a que Estados Unidos intentó ocultar su participación en el hecho, John Fitzgerald Kennedy no pudo ocultar la basura debajo del sofá y tuvo que asumir a los mercenarios por un costo superior a los 60 millones de dólares en forma de medicinas, alimentos y maquinaria. Suceso que es popularmente reconocido como el intercambio de mercenarios por compotas. ¿なんだ?俺の巨人が倒れて。え?一人の兵士に気をつけろって?はい、リヴァイ兵長は危険です。こいつがリヴァイか。稲城、なんだ、何も見えない。目をやられたのか。足が。さっきは随分と楽しそうだったな。硬質か。ダメだ、間に合わな。もっと楽しんでくれよ。Después de esta andanada de memes que de seguro va a dejar muy complacidos a nuestros más fieles televidentes, los odiadores, sigamos el hilo de la derrota hasta nuestros días, con campañas, convocatorias, cartas abiertas y demás lindezas que se le ocurren a ciertos personajes, aunque sigan sin concretar triunfos. Por la vieja Cuba y la decadente Europa nos vamos de recorrido de la mano de Gabriela Fernández, en La Mira. Ser críticos con nuestro sistema y con los errores que se pueden cometer dentro de él es una posición más que válida, necesaria a quienes nos identificamos con la izquierda política. Pero cuando el discurso se vuelve sospechosamente similar,
al de la postura opuesta, es menester preguntarnos si no habremos dado un giro de 180 grados. La Joven Cuba es uno de esos medios que se autodefinen como de izquierda, cuyos discursos coinciden a menudo con posiciones derechistas. Ambidiestros podría llamárseles a quienes intentan articular una supuesta izquierda alternativa con proyectos sin mucho éxito, pero eso sí, con mucha democracia. Porque, ¿qué es más democrático y representativo que una cantidad irrelevante de personas firmando virtualmente por más que insistan? Y tengan que inventarse una segunda convocatoria sin ningún artista o escritor cubano con obra relevante, alguna firma valiosa engañada, y gente que si significa algo es por su antigua relación con proyectos subversivos de los Estados Unidos, dinero de George Soros o su apoyo a acciones de la OTAN. A propósito, recomendamos la lectura del artículo de Enrique Ubieta publicado en La Jiribilla, Las palabras y los actos. El caso de Alemania ejemplifica perfectamente cómo la convicción se antepone a la tibieza. Resulta que el agua caliente no es sostenible en medio de las restricciones al gas ruso y el ministro de Economía planteó una solución que más de uno se ha ido en invierno: dejar de bañarse. Ojo, avalados por la ciencia. Al parecer el cuerpo se limpia solito después de un tiempo acumulando mugre. Pero no intenten esto en casa, que si a alguien se le ocurre pensar que estoy haciendo propuestas, a nosotros no hay ciencia que nos ampare. Pero para quien la política es un ganar-ganar, nada resulta demasiado arriesgado. En caso de que algo salga mal, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, nos demuestra cómo se utiliza el comodín de la indignación, para quienes nos hablan de libertad de prensa. Nos vemos en la mira. Why didn't you do it? Are you not interested in reforming the Constitution? Who is asking for it? 70% of Spaniards want constitutional reform, according to the Center for Sociological Research. 70%. Well, stop it. You are continuously lying. Why? I stop this record. I stop this record. Why? Finish. Why? No, finish. I don't want to do that anymore. Next time, I would appreciate if you could the questions in a less biased way. I'm not here just to give you the questions you want, Minister. No. Los mercenarios se transformaron en cocineros, como Yotuel cuando fue a MasterChef, y antiguos antiimperialistas se alinearon a la perfección con los intereses imperialistas. Nada, los tiempos cambian, pero la esencia es la misma. Los perdedores insisten en cambiar de casaca. Pero como diría el periodista Francisco Rodríguez Cruz en su muro de Facebook, la gente de Patria y Vida no gana ni cocinando, ni boxeando, en nada. Y obviamente se acordarán de que a Yotuel lo descalificaron por un postre que hizo sin azúcar. Y quizás también haya escuchado de Yordenis Ugaz, un boxeador que habló mucho sobre la dictadura, los presos políticos, la falta de libertad en Cuba, pero cuando le tocó salir al ring, bueno. Losers es el término que utilizan los estadounidenses para denominar a los perdedores, personas que no logran salir adelante en la vida. Por supuesto, en el capitalismo ganar o perder la mayoría de las veces no depende de méritos o faltas personales, pero más allá de eso nos resulta muy curioso que el gesto con el que se identifica a estas personas es el mismo que utilizan los opositores en Cuba para pedir libertad. Simple coincidencia, por supuesto. Pero que sea un intelectual serio, un nombre que sí significa algo, quien nos brinde cierre a este programa, en el que hemos bromeado más de la cuenta. Gracias a Abel Prieto por esta exclusiva para Confilo. Es 19 de abril. Por supuesto hay que recordar la victoria
de la Revolución Cubana sobre la agresión imperialista del año 61. Y hay que recordar también, a propósito de las nuevas maniobras que hemos visto en estos días, esa especie de fatum, como diría Lezama, que tiene la contrarrevolución, incluso la nueva contrarrevolución también lo ha heredado, esa vocación para perder, para frustrarse, para fracasar. Fracasaron los intentos de dividir la intelectualidad cubana, fracasaron los intentos de crear una quinta columna en el sector cultural, fracasaron las supuestas manifestaciones que iban a provocar el derrumbe del gobierno revolucionario, que es un gobierno que está identificado esencialmente, entrañablemente con su pueblo. Y bueno, desde aquellos batistianos que vinieron a desembarcar aquí por Playa Girón hasta estos batistianos posmodernos, no sé cómo llamarles, estos neobatistianos con ínfulas intelectuales, algunos de ellos, realmente no han hecho más que repetir una y otra vez la historia de aquel terrible fracaso, que fue un fracaso militar, pero fue un fracaso moral. Fue un fracaso moral verdaderamente resonante y tremendo. Todavía resuena en nuestros oídos la voz de Fidel leyendo aquel último comunicado del gobierno revolucionario y cómo había caído el último punto en Girón donde resistían las tropas mercenarias, cómo se rindieron en masa, avergonzados, no podían levantar los ojos, estaban verdaderamente humillados por el pueblo revolucionario. Y hoy, lo que estamos viendo hoy en las redes, lo que estamos viendo hoy a través de las distintas campañas estas publicitarias, mediáticas, es de nuevo esa humillación, esa falta de moral, de principio. Acuden al insulto porque no le quedan valores que defender, no tienen principios para defender. Y sienten, todos ellos sienten en lo profundo de sí mismos que están efectivamente condenados a ser una vez más derrotados. A Henry Kissinger, quien fuera secretario de Estado del Imperio, se le atribuye una frase que ilustra a la perfección la mentalidad de los que pagan pero desprecian. Es peligroso ser nuestro enemigo, es fatal ser nuestro aliado. Quizás en ello resida la causa fundamental de tanta y tanta derrota acumulada por sus empleados. Aunque, en honor a la verdad, la calidad también ha mermado en sus filas. Solo lléguense a la cuenta en Twitter de la Embajada estadounidense en Cuba y vean sus reflexiones sobre echar leña al fuego. Se estarían haciendo una autocrítica. Sin principios, sin una agenda política auténtica, sin recursos intelectuales, sin valor. Nuestros enemigos están condenados a siempre ser derrotados. Mayor responsabilidad para nosotros, los revolucionarios, que somos los únicos capaces de profundizar en el socialismo o retroceder. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Telegram, YouTube y Picta. También nos distribuyen de forma gratuita en la mochila de los Joven Club de Computación. No dejen tampoco de seguir a la Ciberclaria en su página de Facebook y en su canal de Telegram, y a RCG Tiago en Twitter y Facebook. Ahí encontrarán buena parte del material que usamos hoy y mucho más. Y recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.